tercio de la población peruana es vulnerable de caer en la pobreza monetaria. Así lo indicó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Dante Cargovilca Bonet. Dicha situación fue revelada por el funcionario al presentar los principales resultados de la medición de pobreza monetaria 2020 en la 14ª edición de los diálogos CIES Perú Sostenible, evento organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social, el INEI y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Cargovilca dijo que en el año 2020, un 30.1% de personas no cubren los costos de una canasta básica alimentaria y hay un aumento de pobres en 3.330.000. Además, observó que la pobreza aumentó en un 10%, debido a que en el año 2019 la pobreza había bajado a 20.2% y en el 2020 se elevó a 30.1%. Explicó que ello se debe al duro golpe que ocasionó la pandemia en la economía nacional por la restricción de actividad en la mayoría de los sectores productivos de nuestro país. El INEI el año pasado por primera vez calculó la vulnerabilidad monetaria. Y en el Perú recién pudimos, después de muchos años, calcular que el Perú tenía la tercera parte de vulnerables de caer en pobreza monetaria. Es importante destacar que dentro de estas estimaciones mucho tiene que ver la pandemia del COVID-19 que redujo y restringió la actividad económica en la mayoría de sectores productivos de nuestro país. El impacto del COVID se refleja más en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, señaló que el tema económico es la variable clave que implica el incremento de la pobreza en nuestro país, debido al impacto que ha tenido el COVID-19 en los ingresos de la población. Señaló que el sector urbano ha sido el más afectado por la pandemia, debido a que se ha visto una caída significativa en el nivel de consumo a diferencia del sector rural, que ha mantenido su actividad económica gracias a la agricultura. En este caso, el tema económico es la variable clave que explica este incremento de la pobreza. No solamente por la metodología que se usa, pero justamente la metodología permite visibilizar cómo el impacto principal del COVID en términos de pobreza está asociado a ingresos de la población, dejando de lado los otros temas de salud. Y es la tensión en la que nos estamos moviendo entre la salud y la economía. Lo que tenemos es efectivamente una caída de los ingresos de la población y una caída más fuerte en términos relativos del nivel de consumo de la población, sobre todo en los sectores urbanos. Y ahí hay una diferencia entre la base económica de la población rural y la base económica de la población urbana. De hecho, y felizmente, las actividades económicas en las zonas agrícolas se han logrado mantener y eso ha proveído los alimentos que como país hemos necesitado en este tiempo de pandemia. Cerro Verde desarrolla 15.000 hectáreas de cultivo en Arequipa. Pablo Alcázar, gerente de Asuntos Públicos y Relaciones Comunitarias de Cerro Verde, afirmó que la gestión del agua es el vínculo que une fuertemente a Cerro Verde con los agricultores en Arequipa. Dijo que con la creación del Círculo Virtuoso del Agua pudieron expandir la cartera de proyectos en beneficio de la agricultura, desarrollando 15.000 hectáreas de cultivo en las zonas de Tiabaya, Uchumayo y La Joya. Agregó que durante la pandemia se ha seguido trabajando de manera virtual con los representantes de las organizaciones de agricultores, beneficiando a más de 400 agricultores con asesoría técnica y capacitación de forma remota, con lo cual contribuyeron a la reactivación económica de la agricultura. El agua como eje principal ha permitido expandir nuestra cartera de proyectos en beneficio de la agricultura. Nosotros hace muchos años que trabajamos con los agricultores, pero a partir de esta planta de tratamiento hemos extendido el beneficio a 15.000 hectáreas de cultivo, que implican agricultores desde la zona de Tiabaya, Uchumayo y La Joya. Anglo American Quellaveco invertirá $1.400 millones en el 2021.
Hernán Carvajal, gerente de abastecimiento y contratos de Anglo American Perú, señaló que trabajan con el modelo de software corporativo de SAP Ariba, con el fin de que al iniciar operaciones en Quellaveco tengan todos los sistemas digitalizados, incluyendo sistemas paralelos de reporting, puertas de mercado, planificación comercial e inclusive la firma digital. Agregó que se preparan para el inicio de operaciones y que aún tienen unos 200 millones de contratos por cerrar a diciembre del 2021 a través de los procesos de licitación. La inversión en el proyecto Quellaveco es de $5.500 millones. La mina se ubica en Moquegua y es operada por Anglo American Perú. La inversión estimada, les comenté, de 5.3 a 5.5 mil millones de dólares, ¿no? En el 2021 tenemos una inversión aproximada de 1.400 millones, ya que aproximadamente equipara a 1% del PBI. Nosotros nos estamos preparando para inicio de operaciones, ¿no? Lo que internamente le llamamos Operation Readiness, y 200 millones aproximadamente es el pendiente de contratos, ¿no? Que nos quedan por cerrar. CEPLAN aprueba política pública para la MAPE. Alberto Rojas, director general de formalización minera del MINEN, señaló que es un gran desafío de la actual gestión del gobierno contar con una política pública que respalde la normativa que regule las actividades mineras desarrolladas por pequeños productores mineros y mineros artesanales denominados MAPE. Esto con el fin de que se tenga un mayor sustento dentro de la planificación en el Estado. Agregó que el CEPLAN en marzo de este año ya aprobó esta política pública y vienen trabajando para tenerla lista en el mes de julio, con la finalidad de que el próximo gobierno pueda contar con los lineamientos respectivos a esta actividad minera. En otro momento, informó que actualmente se encuentran 88.698 inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera REINFO, de los cuales solo 20.000 se encuentran vigentes y las otras suspendidas, debido a que no cumplen con la presentación de sus instrumentos ambientales o no tienen RUC activo. Este registro administrativo les permite a los mineros tener la tranquilidad de poder desarrollar su actividad de manera segura, recibiendo también la asistencia técnica prioritaria por parte de las diferentes entidades del Ejecutivo. Por último, señaló que en un análisis de información en el Banco Central de Reserva y la SUNAC del año 2019, se ha podido encontrar una brecha entre el oro producido y exportado en aquel año, el cual supera las 60 toneladas métricas de oro y que posee un valor de 2.7 mil millones de dólares, por lo que el Estado debe identificar cuál es la trazabilidad de ese mineral. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, nos brindó ya la aprobación del mismo y venimos trabajando en esta política con miras a poder tenerla en el mes de julio, en el presente año, en el presente gobierno, y con la finalidad de que el próximo gobierno pueda implementarla y a partir de ahí poder estructurar de manera adecuada los lineamientos respecto a esta actividad minera y poder también sistematizar un único cuerpo normativo respecto a la pequeña minería y minería artesanal, dado que actualmente existe, como ustedes bien saben, mucha dispersión normativa al respecto. Y la idea es crear o generar predictibilidad en los administrados, que son finalmente los mineros de este estrato. El director del Hospital Dios Pisoyana pide al presidente Sagasti permita contratación de médicos extranjeros. Klaus Dieter John, director general del Hospital Dios Pisoyana, ubicado en el distrito de Curahuasi, en el departamento de Apurímac, sostuvo que en la última visita que realizó el presidente Francisco Sagasti al centro médico, solicitaron la modificación del decreto de urgencia 090-2020, el cual elimina requisitos para contratar médicos nacionales y extranjeros en los establecimientos públicos de salud durante la pandemia. Esto con el fin de que se involucre también en los hospitales sin fines de lucro. El médico alemán que hizo realidad dicho centro hospitalario a partir de los voluntariados de profesionales de Alemania y otros países del mundo, señaló que esta modificación permitirá que los médicos misioneros que llegan a diferentes países como Estados Unidos, Australia o Europa puedan atender a los pacientes en dicho nosocomio. Si el Estado aplica este decreto de urgencia también a hospitales sin fines de lucro, nosotros sería mucho más fácil para nosotros convencer a otros médicos a venir acá a Perú para servir, puesto que las trabas burocráticas son muy largas. A veces demora un año antes que un médico pueda conseguir su colegiatura
un examen, papel, traducciones, apostillas. Entonces ahora en esta pandemia sería muy importante aplicar este decreto de urgencia 090-2020 a entidades sin fines de lucro. Agregó que a pesar de que el presidente Sagasti prometió que sería algo fácil modificar el decreto de urgencia, hasta ahora no han tenido respuesta por parte del mandatario. Presidente Sagasti, él ha visto las instalaciones, él ha visto los pacientes de menos recursos, nuestras salas de espera bien llenas. Él dijo, será muy fácil hacer esta modificación. Y ya han pasado 8 semanas y nosotros llamamos tantas veces al Palacio, a su asesor Carlos Magno Salcedo, tal como llamamos al despacho del ministro de Salud. Pero lastimosamente, aunque han visto el hospital en plena función, ellos son testigos oculares del hospital y de esta buena obra, no han hecho esta pequeña ampliación. En otro momento señaló que durante la pandemia diagnosticaron a más de 1.800 pacientes con COVID en el hospital Diópi Sullana, el cual atiende a 250 pacientes por día, 5.000 por mes y 60.000 por año, lugar al que llegan pacientes de los diferentes departamentos del Perú. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo: decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa, tú decides. Nosotros en el último quinquenio hemos tenido algunas cosas positivas, hemos desarrollado proyectos, han habido expansiones importantes. Desde el 2014 a la fecha hemos aumentado nuestra producción de cobre al doble. Hemos pasado de 1.2 a 2.5, 2.6 millones de toneladas de cobre fino, lo cual es muy importante. Creo que no ha sido suficiente, creo que hemos podido hacer más, creo que habían proyectos que han podido salir en este periodo que se han quedado todavía esperando resolver problemas principalmente de carácter social. Bueno, hay varios, ¿no? Hay varios. El más conocido, el problema más conocido es el de Tía María, ¿no? que ha tenido una serie de controversias y lamentablemente ha sido postergado. Pero hay otros más. En Cajamarca tenemos pues una cantidad de proyectos que deberían avanzar. Ahí tenemos un clúster de pórfidos que si salieran todos juntos, las posibilidades de infraestructura compartida, de desarrollo regional serían fabulosas, ¿no? Y eso no está sucediendo. Estamos hablando de Minasconga, de Galeno, de Michiquillay, ¿no? En el norte también, en la frontera, tenemos Río Blanco, que también está estancado. Bueno, ya son los proyectos conocidos, pero bueno, eso es algo que tenemos que manejar de alguna manera y tenemos pues que conseguir los compromisos necesarios para que esos proyectos sean viables. Nosotros hemos tenido, desde que empezó este ciclo, más de 80.000 millones de dólares de inversión. Estoy hablándote desde el año 95 más o menos, ¿no? Incluso un poco antes, del 93. Y hemos aportado al Estado en este siglo, en lo que va de este siglo, cerca de 130.000 millones de soles en impuestos en general. Allí siempre hay que recalcar, esos son impuestos reales, eso es lo que ha recibido el Estado. Y de ello, 66.000 millones de soles han ido como canon a las regiones. Es bien importante.
En este periodo mismo, incluso en los últimos años sobre todo, que ha tenido ya el crecimiento económico un impacto mayor, digamos desde el 2004 hasta el 2019, hemos tenido en el país una reducción de pobreza del 59%, casi al 20%. Entonces, ahora claro, hemos retrocedido por la pandemia. Las últimas cifras que he escuchado es que estaríamos en 30% por el desempleo que se ha generado y ya, todo el tema económico que tenemos al frente. El empleo ha sido importantísimo. Nosotros hemos logrado entre empleos directos e indirectos más o menos 1.6 millones de personas ocupadas en la minería. Y si contamos a sus familiares, estamos hablando de más o menos más de 6 millones de personas beneficiadas, lo cual implica el 20% de la población nacional. O sea, eso es también importante. Y ahí se ven dos cosas muy claras. No es que la minería no aporte recursos económicos para la inversión en las regiones, en el país y en los territorios, tampoco es que no genere empleo. Y el empleo que genera no solamente es el empleo que genera dentro de la industria misma, porque aparte de esto que estamos hablando, genera encadenamientos importantes hacia otras industrias, y en algunas regiones donde la minería ha sido importante, ya se ha visto industrialización. Nosotros actualmente exportamos cerca de 8.000 millones de dólares en productos industriales que están basados justamente en los metales que producimos. De manera, eso no es poco. Arequipa nomás exporta actualmente como 105 millones de dólares en productos de ese tipo, y a varios países, Colombia, Chile, Bolivia, incluso Estados Unidos. Esos son los beneficios. Ahora, la reducción de la pobreza se debe al crecimiento económico, y eso los economistas lo saben muy bien. El crecimiento económico es responsable de la reducción de más o menos el 70% de la pobreza que se logra disminuir. Pero el 30% de esa reducción viene justamente del desarrollo económico adicional y de los encadenamientos y de todo lo que implica la política económica del país y el crecimiento económico del país, y el trabajo que se genera, el empleo es lo más importante. No solo los inversionistas mineros, estamos hablando del mercado en general, las agencias de análisis económico en el mundo, etc. Nos han visto en realidad como un país que ha sabido manejar todos sus parámetros macroeconómicos, una caja fiscal responsable, hemos tenido superávit de exportaciones, hemos tenido reservas importantísimas que han estabilizado la economía, que han reducido tremendamente la inflación también, la han mantenido estable con el tope del 3% y muchísimas veces mucho menos que eso, de manera que hemos sido un ejemplo para la región y para el mundo, ¿no? Pero ahí viene la otra cara de la moneda también. Lo que nos damos cuenta hoy en día, y la pandemia nos lo ha puesto en clara evidencia, es que no es suficiente con crecer económicamente. Nosotros como país necesitamos ir muchísimo más allá. El desarrollo territorial es una cosa fundamental, y la reducción de la pobreza y el empleo a través de la generación de desarrollo económico, que no necesariamente es la minería. La agricultura creció bastante, la pesquería creció bastante, pero todavía les falta muchísimo como para llegar al nivel, digamos, en el que está la minería, pero hay que seguir apoyando. Pero además de eso hay que hacer muchísimo más. Hay que hacer muchísimo más en cuanto a desarrollo de infraestructura en el país que pueda lograr la integración entre las regiones, por ejemplo. Lo primero que hay que hacer es entender este asunto y tener claro cuál es el concepto, ¿no? Si nosotros no superamos estos problemas, vamos a seguir en lo mismo.
construyendo y destruyendo, hacemos algo y lo destruimos. Y ahora estamos ante una disyuntiva parecida a esa, todo el tiempo. Cada 5 años estamos en lo mismo. No nos logramos poner de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a ir a ningún lado. No importa quién gane, no vamos a ir a ningún lado, porque vamos a estar siempre en conflictos. Están avanzando un poco el tema de Toromocho, el tema de las plantas para hierro y metales base en el sur, en Pisco, de la empresa china. Hay varios proyectos que están avanzando lentamente. No se escuchan muchas noticias sobre los trámites que están pendientes. Ya estamos a fines de mayo, ya estamos llegando hacia fines de mayo. Ya deberíamos tener esto más o menos resuelto, pero la verdad de las cosas es que yo veo el proceso lento todavía. No tenemos proyectos nuevos para adelante en los próximos 3 años de gran relevancia tampoco. Entonces, descansamos. Mina Justa, que ya prácticamente terminó su proceso de construcción y está en producción, pero que Yabeco todavía tiene probablemente para empezar producción hasta fines del próximo año. Pero después de eso no tenemos nada grande hasta dentro de 3 años más o menos, ¿no? Tendremos, por supuesto, Tía María, ojalá que pudiera salir. Pero el problema está, Mónica, en que las oportunidades se presentan y las aprovechas o las pierdes. Y lo que te decía hace un momento es bien cierto. O sea, si tú miras las proyecciones de precios del cobre, vamos a hablar de algo concreto. Cochilco ha pasado su proyección del año 2021 de un precio de $3.30 por libra a $4.30 por libra, ¿no? Y tenemos una serie de entidades en el mundo que están especulando o analizando las variaciones del precio del cobre hacia adelante, ¿no? Y hemos visto, lo primero que hemos visto es que se dijo que para el 2025 el precio del cobre iba a estar a $10,000 la tonelada, lo cual equivale más o menos a $4.50, $4.60 por libra, ¿ya? Eso ya lo pasamos, ya hemos llegado casi hasta 11,000 y probablemente vamos a llegar a 15,000 para el 2025, como ya también lo anunció otra agencia. Y ahora he estado leyendo hace poco de que se pronostica que en 10 años el cobre va a estar en $30,000 la tonelada. Estamos hablando de, no sé, $10 la libra. Esas son cosas que nunca se han dado, son totalmente inéditas, ¿ya? Lo que se ha pronosticado para los próximos 10 años es que el déficit de la provisión de cobre frente a la demanda que va a haber es del 20%. Es muchísimo.